Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su proyecto, a este programa Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Le agradezco que nos siga en estos temas tan importantes. Estamos procurando, buscando una utopía, la utopía de cambiar el mundo para producir un mundo nuevo, un mundo mejor. Y para ello nos hemos dado a la tarea de estudiar la historia. Hemos venido repitiendo esto mucho. También agradecer a Diana Uribe el contenido de estos materiales, además de otras fuentes, pero principalmente casi en su totalidad. Diana Uribe, búsquela en su canal, historiadora colombiana increíble, así es que se la recomendamos. Pues este y el que sigue serán los últimos dos programas sobre la Guerra Fría. Hemos llegado al final del tema, nos quedan estos dos programas y los dos van a hablar acerca de China. Así es que vamos a entrar de lleno ya en materia. Esto es lo que hemos preparado para ustedes. Espero que les ayude, que les traiga nueva información. Y la idea aquí es conectar el pasado con el presente para formularnos algunas conclusiones, diseñar, buscar una unidad de millones de personas en torno a un concepto, a un proyecto, para empezar a cambiar el mundo. Esa es la idea así de frente, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues entonces entramos ya en materia. Aquí estamos entonces con el bosquejo. Este es el bosquejo que nos ocupará hoy en el programa de hoy. Pues de nuevo, muchísimas gracias por su sintonía y vamos entonces de lleno ya con el tema. Bueno, hablaremos de qué pasó con China después de la Guerra Fría. Sabemos que en el siglo XXI China se ha convertido en una potencia económica, pero es interesante, a mí se me ha hecho muy interesante ver de dónde proviene eso. China era un país muy pobre, la verdad, a principios del siglo XX, y la Guerra Fría la encuentra, la involucra, y es increíble cómo sale, cómo evoluciona, si podríamos decirlo, con estos cambios forzados que creo que no se lo esperaba, pero la Guerra Fría, como nos ha enseñado Diana Uribe, arrasó con todo, con cada cambio que se daba en una parte del mundo. Una vez que entraba la Guerra Fría, lo hacía parte de ella. Entonces China fue en cierta manera también víctima de la Guerra Fría, pero es interesante cómo esta entrada a la Guerra Fría la lleva a un proceso de evolución bárbara que va a terminar convirtiéndose en una potencia mundial. Así es que es muy interesante estos últimos dos programas. De hecho, me atrevo a pensar que además de Estados Unidos, China fue la que salió mejor parada, como dicen por ahí, de todo este episodio de la Guerra Fría. Vamos a ver entonces cómo triunfa la Revolución China. China tuvo su primera revolución, la grande, y luego viene otra. La China grande, aquí hablamos de la China grande, que es China continental, la comunista, y la China pequeña, que es Taiwán. Es interesante estos temas, tal vez algunos ya los han escuchado. Dividen en dos a Vietnam y Corea. China entra en la Guerra Fría. Corea enferma de geografía y geopolítica. China invade a Tíbet. China lo chiniza todo, es un concepto de Diana muy tremendo. China adapta el confucianismo al capitalismo. Ahí estuvo el secreto de China, en todo lo que ahora es en el siglo XXI. Para mí ahí estuvo la clave. Adaptó el confucianismo al capitalismo. Eso fue su revolución. Conflicto fronterizo entre China y Rusia. Aquí la revolución, queremos hablar de que hubo también la revolución cultural. Ya hablaremos de eso. La revolución cultural, ahí viene China, la economía sustentable y la nueva izquierda. Increíble todo lo que encierra este país, ¿verdad? La China. Muy bien. Triunfo de la Revolución China. Hoy vamos a ver el último tema de toda la serie de la Guerra Fría. ¿Qué pasó con China? La Guerra Fría empezó en Europa por la división de Alemania, llegó a Asia por vía de la Revolución China y llegó a la América Latina por vía de la Revolución Cubana. Una serie de eventos en el cosmos, me gusta cómo lo dice Diana, una serie de eventos en el cosmos hacen posible el triunfo de la Revolución China en 1949. Confluyeron cosas demasiado extraordinarias para que la Revolución China triunfara. Por ejemplo, que Estados Unidos inventara la bomba atómica, que los alemanes hubieran caído en cuenta que Hitler estaba loco, que le hubieran vendido una parte importante del proyecto a Estados Unidos, que Estados Unidos hubiera desarrollado el proyecto Manhattan y que hubiera salido exitoso, que echaran la bomba atómica a Japón, que Japón se rindiera incondicionalmente y que de esa manera se pudiera resolver de forma definitiva la guerra civil que durante 26 años había vivido China entre las fuerzas del Partido Comunista dirigido por Mao Zedong y las fuerzas del Partido Nacionalista llamado Kuomintang dirigido por Chiang Kai-shek. Todo esto tuvo que acontecer para que se hiciera posible la Revolución China. Toda esta conflusión de historias pasa en la que por un lado China se desbarató en el siglo XIX, en el momento en que Japón se unificó, y al unificarse Japón y al expandirse y desarrollar el proyecto de la dinastía Meiji, China se va a convertir en su objetivo central de Japón. Hace tiempo que la estaba mordisqueando. Hacia el siglo XIX le había quitado a
Corea a finales del siglo XIX. China había vivido la muerte de 1000 pedazos, como llaman ellos a la fragmentación por una antigua tortura de romper un cuerpo, cortarlo en 1000 pedazos sin matarlo, manteniéndolo vivo. En esa impresionante fragmentación, China experimentó la terrible brutalidad colonial. Inglaterra la inundó de comercio de opio, porque todo se trata de que China es la mayor consumidor del planeta. Todo el mundo quiere que China consuma, pero China no consumía nada porque no había nada que hicieran los extranjeros que a ella le interesara. Por esa razón, Inglaterra, durante el siglo XIX, cuando era la dueña del mundo, sembró una cantidad impresionante de opio en la China y en la India y lo introdujo de contrabando a la China para hacer a la población adicta. Tome nota. Y cuando la China prohibió el contrabando de opio, Inglaterra le declaró la guerra en lo que se conocería como las guerras del opio, que era pelea de toche con guayaba. O sea, no había comparación. Y en la cual la obligó a abrir los puertos y con ello, obviamente, China perdió. Además de obligarla a abrir el puerto de Shanghái, le quitó Hong Kong. Y a finales del siglo XIX la mordisquea Japón y le quita Corea. China empieza un proceso de fragmentación terrible. Japón estaba viendo cómo entraba. Desde el siglo XIX ya está haciendo una presencia, pero es solamente hasta 1934, cuando el incidente del puente Marco Polo, que Japón definitivamente va a entrar en China de una manera brutal, aterradora, cruel y criminal. Eso quedó ahí como una deuda histórica, como un crimen insepulto no cobrado. Las cosas que Japón le hizo a China desde 1936 ya oficialmente, y luego cuando les pone un emperador que es Puji, el último emperador, un títere, digamos, del gobierno japonés, apoyado en el hecho de que el hombre era manchú y la Manchuria era un territorio en disputa, no era la dinastía permanente de los chinos, aunque hubiera gobernado durante los últimos siglos. China, hoy poderosa como es, le exige a Japón una disculpa por todos los errores que le hizo durante la invasión. Pero ni Japón quiere disculparse, ni China está dispuesta a ahorrarles esas disculpas. Mataron 400,000 personas en Nankín. Hicieron el primer bombardeo sobre población civil en la historia. En 1936, sobre Shanghái. Experimentaron con seres humanos. Fue una cosa aterradora y ellos dos se odian. Así que si usted no los puede distinguir, mejor se calle porque es gravísimo confundirlos, dice Diana. Mientras Japón invade la China, se está desarrollando la guerra civil entre el Partido Nacionalista Kuomintang, que es el de Chiang Kai-shek, y entre el Partido Comunista de Mao Zedong. Esa guerra va a durar mucho tiempo y es en el momento en que la bomba atómica lleva a Japón a la rendición incondicional y Japón se retira de China. Las tropas japonesas en tierra, las tropas continentales nunca fueron derrotadas. Derrotaron fue las tropas de las islas. Esa media luna que habíamos visto que Estados Unidos había armado isla por isla, Iwo Jima, Okinawa, hasta poder llegarlo más cerca a Tokio y poderlo bombardear. Ese pedazo de la guerra es el que pelean los norteamericanos, pero las tropas de tierra no fueron derrotadas. Japón se retira por la bomba atómica, no porque su ejército haya sido derrotado en combate en todo el territorio continental asiático que Japón invadió durante su expansión. Cuando la bomba atómica cae sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde incondicionalmente. Durante toda la época de la invasión japonesa, el Partido Comunista de China había sido radical en su rechazo profundo a los japoneses. Pero el Kuomintang se mostró vacilante, lo que hacía que la población confiara a ciegas en el Partido Comunista. Y después de la epopeya de la Larga Marcha en 1934, eso es parte de la leyenda, cuando Mao y sus hombres, después de un cerco contra el Partido Nacionalista, van a caminar durante 2 años, atravesar 18 cordilleras, pantanos, ríos, y van a llegar al otro lado. Esa larga marcha hace que 50 millones de personas los estén siguiendo y de ahí en adelante ubica en el mítico imaginario cósmico y político lo que va a ser el triunfo de la revolución. Entonces, la larga marcha ya había dado la presteza moral que preparaba para el triunfo de la revolución. La manera como ellos se oponen a los japoneses era del gusto de la población china, que se sentía atormentada por la brutal invasión. Pero la bomba atómica es la que termina definiendo el destino de China, porque China no tenía cómo derrotar a Japón. Japón se rinde incondicionalmente, y no solo eso, sino que Eisenhower y los aliados están demasiado atareados construyendo la Europa de la posguerra y organizando todo ese lío que vimos para pararle bolas a los chinos como para poder impedir que la revolución triunfara. La China grande, la China pequeña. Entonces, muchas cosas que confluyen simultáneamente y que tienen una cantidad de orígenes distintos se encuentran en el tiempo. La revolución triunfa. Mao llega al poder en 1949,
como el Kuomintang, Partido Nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek, su enemigo mortal, el triunfo de la Revolución China no le deja ninguna salida histórica dentro del continente a las fuerzas de dicho partido, porque no ve que ese es el enemigo máximo. Entonces, la manera como esto se zanja es que el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek se va a ir para la isla de Formosa en Taiwán. Importantísimo. Esa es la China nacionalista de Taiwán, la China chiquita que está en la isla. Y la China grandota, la China continental, va a ser la China de Mao Zedong, la China comunista. Así se mete la Guerra Fría. Todo el mundo está ocupado por allá organizando Europa y mientras tanto en un 2x3 llegaron los chinos al poder y así fue como la Guerra Fría entra al continente asiático y Taiwán se va a convertir en una punta de lanza de Occidente frente a la China comunista y durante mucho tiempo en el Consejo de Seguridad de la ONU será esta China la que esté representada y no la China comunista, y será esta China a través de la cual Estados Unidos esté permanentemente intentando maniobrar contra la China comunista. Extraordinaria información. Entonces aquí vamos en lo que los ingleses le habían quitado Hong Kong durante las guerras del opio, en que Taiwán va a quedar convertido en otra parte de la China, en una China nacionalista, que es una forma completamente diferente del gobierno y de sociedad de la China comunista. Y vamos en que Corea, siendo una cultura completamente diferente, formó tanto tiempo parte de China, siendo Corea invadida, distinta, ahora va a ser invadida por los japoneses. Corea es el primer escalón en el proyecto de expansión de los japoneses. Ya estamos en 1949, cuando triunfa la Revolución China, y a partir veremos qué le va a pasar a China después de terminada la Guerra Fría. Las tropas japonesas, al no haber sido derrotadas en tierra, creen los aliados que podría en un momento dado presentarse una rebelión contra la rendición por parte de los ejércitos japoneses en el continente, aunque eso no es posible, porque ellos pertenecen a una religión que se llama el sintoísmo, que tiene el culto al emperador, cuyo carácter es divino, y si se había rendido el emperador, nadie iba de ninguna manera a oponerse a su voluntad. Dividen en dos a Vietnam y Corea. Pero los aliados, desconociendo esto y previendo una rebelión de los ejércitos continentales japoneses, decidieron dividir dos países que formaban parte de la expansión de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, dividirlos por paralelos, de manera que el norte lo iba a evacuar la Unión Soviética y el sur lo evacuaban los aliados. Así dividieron a Vietnam por el paralelo 17 y a Corea por el paralelo 38. O sea, esos repartos de esos pueblos son decisiones que se toman en la mesa sobre qué hacer con las tropas japonesas recién presentada el fin de la guerra. Estas dos divisiones, que se supone que son temporales y que son un acto puramente protocolario para sacar un poco de tropas que todavía estaban allá, y miren las horas, y Corea todavía nada que se reunifica. Van a dejar listas las primeras guerras de la posguerra, o sea, esto ya va a dejar ahí de una vez armado el tropel. Estas dos divisiones, como ya la Guerra Fría se va haciendo cada vez más fuerte, hay un momento en que los comunistas quieren reunificar toda Corea alrededor del proyecto comunista desde el norte y los aliados quieren reunificarla alrededor de un proyecto capitalista desde el sur. Ambos proyectos son totalitarios, pero ambos quieren una unión de Corea en torno a un sistema político porque fue precisamente el botín de la Guerra Fría lo que se va a meter en definitiva en el destino de los coreanos. China entra en la Guerra Fría. En ese momento, cuando los comunistas cruzan el paralelo 38, es que se daba la Guerra de Corea. Y la Guerra de Corea hasta el momento era un problema entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, pero los chinos anuncian que este puente que atraviesa el río Yalu, que es la frontera de China con Corea, hoy Corea del Norte, ese puente de ninguna manera lo pueden cruzar, porque si lo cruzan las tienen con ellos. Advertidos quedaron. Pues, ¿qué creen? Cruzan el río Yalu y al cruzarlo China dijo, bueno, advertidos, se va China con todo, con 1 millón de hombres que pone ahí y China se mete en la guerra de Corea. China empieza a abastecer a Corea del Norte y por la vía de esta intervención, Corea del Norte termina eventualmente convirtiéndose en un estado tapón a través del cual China se asegura una especie de colchón de seguridad frente a la Corea del Sur, que ya es la presencia de los aliados, siendo China comunista. A China le salió muy bien esa jugada, a los coreanos no tan chévere. Los coreanos quedaron despedazados, perdieron 3 millones de personas en esa guerra y su país aún está dividido y un cadáver insepulto de la Guerra Fría sigue haciendo ruido en los aranceles atómicos, como le dicen a los poltergeist
o fantasmas reunidos que hacen toda clase de escándalos en las cocinas o en los techos. Esta Corea, rezago de la Guerra Fría, es lo que está dando la lura que está dando. Pero el origen es toda esta confusión de factores entre una China que estaba tranquila, sana, en lo suyo, pero que advirtió que no atravesaran el río Yalu, y una disputa que estaba teniendo Estados Unidos y la Unión Soviética en torno a la división del paralelo 38 de Corea, que se había originado por la evacuación de las tropas japonesas después de terminada la guerra. Ese, digamos, es el nudo donde se va a armar el lío, que hoy por hoy todavía genera un nivel de tensión alto porque ya la volvieron a sentar en la mesa, pero todavía nadie garantiza que la tengan mansita lo suficiente como para que renuncie a los aranceles nucleares. Entonces, aquí va entrando nuestra historia, el papel que juega Corea dentro de todo el aspecto de la Guerra Fría. Corea enferma de geografía y geopolítica. Corea es un pueblo enfermo de geografía, limita con China, Japón y Rusia, y los pueblos enfermos de geografía pueden enfermarse aún más gravemente de geopolítica, que es cuando les cae encima un orden mundial. Esto fue lo que le pasó a Corea, su eterna enfermedad de geografía, que la hace un pueblo ancestral distinto a los chinos. Su música es distinta, es otra cultura, pero como está bajo la influencia de la Gran China, nunca pudo escapar a su influjo, y en el momento en que levantó la cabeza, ¡pin!, pasaron los japoneses y se acabó la guerra con la Segunda Guerra Mundial y 1, 2, 3 de los aliados. Corea no ha tenido chance en la historia, ha hecho lo que ha podido. Corea del Norte se convierte en un proyecto comunista militar alrededor de la figura y del culto a la personalidad de un hombre llamado Kim Il-sung. Actualmente su hijo es el que está en el poder como una dinastía de esos líderes. Ahí es que Corea queda armada hasta los dientes por la guerra que se va a formar allá. Más adelante, con la caída del comunismo, Corea va a perder muchísimo apoyo económico y Corea del Norte va a quedar en una situación de hambre, pero con unos arsenales durísimos. Entonces, lo que tiene es unos dientes largos y filosos, pero no tiene con qué comer. Perdón, ¿sí? No tiene con qué comer. Es un gigante, un pueblo en el estómago, otra vez, es un gigante, un pueblo con el estómago vacío, famélico, pero con unos dientes enormes. Lo único que puede hacer es montarla, amenazar y dar lora, no más, porque de resto no tiene con qué comer. Su único alimento es la China comunista. Desde el momento de este relato, China, a través del puente del río Yalu, le manda petróleo, le manda carbón, le manda comida, y se ha ocupado de mantenerla porque le conviene tener un colchón que la aísle de toda la política norteamericana, que se hace increíblemente fuerte en Corea del Sur. Entonces, por eso es por lo que aún hoy día China dice: de Corea del Norte me ocupo yo, déjeme que yo soy la que lidio con ella, porque finalmente si China llegara a asfixiarla, ella desaparecería. Por eso hoy día China tiene la idea de presionarla lo suficiente como para persuadirla de que dé una lora atómica, pero no tanto como para que se desintegre, porque una eclosión fronteriza de norcoreanos entrando a la China tal vez no la necesiten ellos. Les sale más barato mantenerla que tenerla en una situación crítica, y menos aún que en una crisis demasiado grave Estados Unidos interviniera y se les aparecieran a los chinos en la frontera de Yalu, no faltaba más. Entonces ellos tienen a Corea en el norte, digamos, en stand-by, porque es un filtro de seguridad de la China comunista frente al mundo capitalista, frente a Corea del Sur y frente a Japón y frente a todo lo que va a pasar en el Asia. Es un tapón de seguridad. La guerra de Corea dura de 1951 a 1953. Entonces ya vamos viendo qué está haciendo Hong Kong, es de los ingleses, qué está haciendo Taiwán, es capitalista, y estamos viendo qué está haciendo Corea y la están repartiendo. Y China desarrolla su revolución. China invade a Tíbet. China promete llevar la revolución a todas partes, a todos los rincones del reino, del imperio, del país o de la República Popular. Y esto incluye una invasión brutal y aterradora sobre un pequeño y antiguo pueblo que siempre tuvo una cultura diferente, un pueblo cuya capital es Lhasa, cuya religión es el budismo, un pueblo de reencarnaciones vivientes a través de la figura del Dalai Lama, un pueblo de una increíble espiritualidad, un pueblo milenario que fue anexado por los chinos solamente hasta el siglo XVIII, que en 1912, cuando eclosionó el imperio chino, se independizaron y expulsaron a todos los miembros imperiales de su país, de su pequeño país, y habían logrado ser independientes hasta 1959, en que se va a dar la invasión. Esta invasión, la China, por supuesto, empieza en 1949, la primera invasión, y en 1959 va a ser el aplastamiento total. Alegan que esta invasión era para liberar al Tíbet. Los del Tíbet dijeron: no, pero es que nosotros ya somos libres, o sea, ¿de qué nos van a liberar? Y luego dijeron que era que las fuerzas imperialistas pretendían tomar el Tíbet. El Tíbet no le importaba a nadie, nadie se acercó por allá y nunca lo reconocieron
como un estado independiente cuando logró su autonomía después de la eclosión del Imperio Chino en 1912. Ellos siempre estuvieron solitos y abandonados arriba como están en la montaña. La expansión de la Revolución China va a llevar el contenido ideológico de la Revolución Comunista a la tierra sagrada del Tíbet. El resultado va a ser un choque brutal que sacrifique a la nación tibetana desde entonces y hasta nuevo orden, porque como están las cosas, a esto no se le ve salida. Por mucho que Brad Pitt y Richard Gere se lamenten de lo que les está pasando, aquí hay fuerzas mucho más grandes de las que el Tíbet puede manejar y que caen sobre él. La invasión a Tíbet, a oraciones y a campanas, es un ataque a la religión porque el proyecto comunista es antirreligioso. Esa gente es budista. Entonces hay una primera fase del ataque que es la invasión, pero más tarde cuando va a haber un levantamiento gigantesco y cuando empiezan con la idea de que van a arrestar al Dalai Lama, es cuando el Dalai Lama huye hacia la India y cuando lo hace, el Dalai Lama es la reencarnación divina que inspira la espiritualidad de Lhasa. Toda la obra de Lobsang Rampa cuenta las historias de Lhasa para los que quieran seguir el tema, Mantecato y los Jacks y todas esas historias. Entonces, el Dalai Lama huye y desde entonces va por el mundo contando el mensaje de una espiritualidad y haciendo visible el martirio de su pueblo. Pero la situación de Tíbet se mantiene idéntica desde estas épocas. Tíbet quedó absorbido por la revolución comunista china y no hubo manera de que nadie lo defendiera ni que él pudiera repeler semejante ataque. El Dalai Lama es el testimonio viviente de esta historia y es el que permite que el mundo no olvide que Tíbet, de todas maneras, es una nación prisionera porque es un estado teológico, religioso, espiritual, metido en un proyecto que en ese momento era comunista. Ahora que China no es comunista, es globalizante. Siguen siendo comunistas, pero digamos ya no son tan doctrinariamente como lo eran, lo cual no le hace ninguna diferencia al Tíbet porque están recuperando todos los antiguos pedazos del imperio, así que tampoco piensan soltarlo. Tíbet es uno de los sacrificados en esta historia porque tanto el orden vigente durante la Guerra Fría como la situación de China en la posguerra fría incluyen al Tíbet dentro del proyecto de expansión del gigantesco asiático. China lo chiniza todo. China sigue su historia y en su desarrollo va definiendo el destino de un montón de pueblos. Mire que hemos visto cómo está definiendo el destino del Tíbet y de Taiwán, en qué quedó el asunto, con Hong Kong en ese momento, cómo va a quedar la situación de Corea, que también la definen ellos. Dentro del propio proyecto chino están pasando muchas cosas. China tiene una particularidad, como tiene un influjo civilizador tan poderoso, tan grande, ellos no pueden aceptar una influencia sin transformarla, sin chinizarla. De la misma manera que todas las civilizaciones y los pueblos que estuvieron alrededor de ellos, ellos los absorbieron y les dieron parte de la cultura china. Por un lado, hicieron la muralla para impedir que los bárbaros entraran, pero por otro lado, con las tribus que estaban alrededor, ellos le mandaban unas princesas absolutamente preciosas que se casaban, no con el jefe de la tribu, sino con el hijo. De manera que al contagiarlo de su sutileza y de su manera casi imperceptible de caminar, la siguiente generación ya era china. Ellos todo lo traducen a sus mismos términos para poderlo asimilar. De esta manera, cuando llega el comunismo, cuando Mao entra en contacto con las ideas comunistas, al mismo tiempo que lo va a hacer Vietnam, al mismo tiempo que lo va a hacer Ho Chi Minh, son dos proyectos que en un momento dado se encuentran en el tiempo. La llegada de estos dos hombres al contacto con las ideas comunistas se ponen a pensar que la idea es buena, pero que hay un problema. En China no hay obreros. Eso no es una sociedad industrial, es una sociedad campesina. Entonces traducen todo el esquema del marxismo al campesinado y lo chinizan. Mao va a hacer lo siguiente. China adapta el confucianismo al capitalismo. Esa fue su revolución. El confucianismo era un orden histórico que duró 1500 años en la China y que consistía en una serie de círculos de deberes y responsabilidades entre el soberano y el súbdito, entre hombres y mujeres, mayores y menores, de tal manera que todo el mundo estaba entrelazado como un gran piñón, como un engranaje que funcionaba en la medida en que cada uno hiciera lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Era un orden colectivo. Los chinos son colectivos de pensamiento. En el confucianismo cada uno tenía un lugar en el mundo, unas reglas del juego. Si usted era mujer o hombre, hermana mayor o menor de la familia paterna o materna, su comportamiento tenía que ser de cierta manera. Ellos no tienen crisis de identidad porque nacen perfectamente notificados de quiénes son. De esa manera, Confucio logró un orden social que durante 1500 años cohesionó a la China. Cuando ese orden histórico se resquebraja en el siglo XIX,
Japón se fortalece, se industrializa y se militariza. Inglaterra y Francia están en plena aventura colonial cuando todo esto pasa. China naufraga entre los poderes que la están rodeando. Sus rebeliones la debilitan aún más. La rebelión Taipei produjo 20 millones de muertos y no logró darle un destino nuevo a China. La rebelión de los Boxers lo que hizo fue dar papaya para una invasión militar a la China y mostrar a Charlton Heston y a la pobre Ingrid Bergman en su película de la posada de la séptima felicidad, cruzando la frontera con 30 huerfanitos. Lo que dio fue el pretexto para que todo el mundo invadiera militarmente a la China y la sometiera a lo que ellos llaman la muerte de los 1000 pedazos, que es una tortura en la que un cuerpo se rompe en 1000 pedazos cuando todavía está vivo. China pierde el rumbo de la historia durante más o menos un siglo, desde la mitad del siglo XIX hasta toda la mitad del siglo XX. Lo que va a hacer el comunismo es restaurar el orden colectivo de los chinos, tomar las estructuras que antes tenía el confucianismo, pero con el contenido ideológico del marxismo. De esta manera es como Mao chiniza las ideologías que emanaron de la Alemania de Marx y Engels y que llegaron a la historia en la Rusia de los zares, y aquí se va a transformar en una cosa completamente diferente. Va a ser una revolución agraria que va del campo a las ciudades y no de las ciudades al campo, como fue el caso de la rusa, y que tiene otros contenidos y vuelve a tomar el mismo nivel de pertenencia y de jerarquía, ya no en forma de mandarines, sino en forma de camaradas, ya no alrededor del gran soberano, sino alrededor del gran timonel. Y Mao Zedong adquiere un carácter de divinidad ideológica, y el culto a su personalidad va a ser omnipresente, y todo el mundo va a estar alrededor del gran timonel, y el esquema de comités va a reemplazar los círculos de correspondencias que existían dentro del confucianismo. Y como las mujeres en el confucianismo estaban muy sometidas por la venda de los pies, que hacía que por un antiguo concepto de la sensualidad los pies pequeños fueran más sensuales, entonces las vendan. Cada pueblo tiene la sensualidad en un sitio distinto. Los japoneses lo tienen en el cuello, los chinos en los pies. Eso varía de una civilización a otra. Eso hizo que las mujeres durante muchísimo tiempo fueran sometidas y no pudieran ni caminar. Mao las libera, las pone a trabajar, las libera del poder de la suegra y les da un poder de adquisición económica que hace que mantengan a la suegra, y la suegra ya no se las puede montar. Las declara la mitad del cielo. Dice que como los hijos son los reinos del cielo, son los hijos del cielo. La revolución dice que como los hijos son los reinos del cielo, son los hijos del cielo. La revolución necesita a las mujeres porque necesita la mitad del cielo. Por eso ellas van a ser unas partidarias absolutamente incondicionales de la revolución, porque la revolución les va a dar una serie de oportunidades que no tenían dentro de los esquemas ancestrales que involucraban un altísimo nivel de servidumbre. Entonces, él va reconstruyendo históricamente ese imaginario colectivo y esa fuerza estructural que los chinos tuvieron durante 1500 años. Eso va a ser la revolución. No necesita industrializarse porque como lo que tiene es gente, les pone ese oficio. Entonces, todos van a sacar acero, todos van a construir presas, la economía crece a todo, porque como no ha habido nada, pues cualquier cosa es cariño. Lo que él cogió era un pantanero y va sacando a un pueblo, le va restaurando la dignidad histórica, trabaja duro y vive con frugalidad. Eh, frugalidad, les dice, y va formando otra vez este gigante y le va dando por primera vez, después de más de siglo y medio de estar a la deriva en las fuerzas del mundo, les va a dar por primera vez hacia la segunda mitad del siglo XX un lugar en la historia. Conflicto fronterizo entre China y Rusia. China vuelve a encontrar un lugar en la historia a partir de la reconstrucción política de su esquema cósmico que le va a dar la figura de Mao Zedong. Y esa es la manera como ellos van a desarrollarse durante los 1950s y los 1960s y los 1970s. Y van a tener graves enfrentamientos con la Unión Soviética en la mitad del camino, como habíamos visto, por un problema fronterizo, que por el carácter ideológico que tienen ambas revoluciones, lo van a convertir en una disputa ideológica chino-soviética, y unos se van a llamar el social imperialismo y los otros se van a llamar el maoísmo. Y bueno, esto que en realidad es una asquerosa disputa por la frontera y es un problema de poder entre los dos imperios con el carácter súper ideológico de la Guerra Fría, lo van a convertir en un elemento de análisis revolucionario, contrarrevolucionario, revisionista, social imperialista y toda esa cantidad de esdrújulas que la Guerra Fría le añadió a la historia de la vida cotidiana.
razón por la cual la gente se cascaba tanto en Indonesia como en la nacional por marxistas o por maoístas, cuando aquello lo que estaba definiendo era los recursos de la frontera. La revolución cultural china, economía sustentable, la nueva izquierda. Entonces, resulta que van a tener su divergencia con la Unión Soviética y van a tener un fenómeno que se va a llamar la revolución cultural. Y la revolución cultural es muy importante entenderla porque poder imaginar por qué se dieron los trágicos y aterradores sucesos de Tiananmen. No se puede entender lo que pasó en Tiananmen sin entender qué fue la revolución cultural. La revolución cultural es uno de los hechos más controvertidos de la historia china. Una vez que la China tiene su rumbo, que ha definido su sociedad, que encontró una salida de la dignidad, trabajo duro y vive con frugalidad, le decía Mao a su pueblo, a todo el mundo lo visto de azul, todo el mundo de azul, pero todo el mundo vestido. A todo el mundo le puso a comer arroz, todo el mundo arroz, pero todo el mundo comía. Es que antes no comían muchísima gente. Erradicó el problema del opio, bueno, mediante el método de erradicar a los que consumían opio, o sea, a lo bestia. Pero le dio a China una cantidad de elementos para retomar en la historia su rumbo y lo hizo de una manera en la cual ellos pudieran salir adelante. O sea, volvieron otra vez a pararse sobre sus pies y a echar para adelante. Pero en la mitad del camino, hacia los años 1960, ya en 1966 empiezan a tener problemas económicos muy graves, porque esta idea de la manufactura, de esa idea de que ellos hacían todo con sus propias manos, funciona como sociedad, funciona para mantener a todo el mundo ocupado, para darle un sentido de la vida, para dar pertenencia, para fortalecer el colectivo, darle rumbo a su historia. Para todo eso sirve, pero no sirve a nivel de productividad. O sea, aquí hay una paradoja que se les presenta a ellos que hoy el mundo todavía no ha resuelto. Si usted le pone oficio a todo el mundo, eso no es rentable. Y si no le pone oficio a la gente, ¿qué va a hacer con todo el mundo que no tiene oficio? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora hay una cantidad de exclusiones laborales que está dejando ejércitos enteros de gente sin sentido y sin trabajo, porque lo que es productivo es sacarlos. Entonces, resulta que este dilema que hoy enfrenta el mundo es el dilema de la globalización, es el dilema del millón. Lo enfrenta tempranamente China frente al modelo de esta colectividad que hace todo con sus manos y los resultados de productividad frente a Occidente. Acuérdese que el modelo comunista cayó por un problema económico fundamentalmente. Entonces, ellos empiezan a tener este problema aquí y lo que va a hacer Mao es responder. Una parte del partido le dice, bueno, usted tiene un problema de productividad. China tiene un problema de productividad que no podemos desconocer. ¿Cuál es la respuesta económica que usted le va a dar a la crisis que en este momento tenemos? Muy bonita su figura, muy chévere su ideología, muy digno. Los chinos todos azulitos, todos sensacionales, pero esto para poderse sostener tiene que ser económicamente viable. ¿Usted qué ha pensado con esto? Lo cuestionan. Mao no había pensado nada de eso. Su proyecto era de sociedad, de ideología, de política, pero no tenía un proyecto económico que pudiera responder a la pregunta que se le está haciendo. Entonces lo va a responder de una manera ideológica. Y la manera ideológica es descargar sobre la juventud lo que se conoce como la revolución cultural. Él dice que la juventud tiene que renovar la revolución. Les da vacaciones a los estudiantes, dice que nazcan 100 escuelas, los estudiantes empiezan a ideologizarse alrededor de la figura del libro rojo de Mao y empiezan a hacer un juicio histórico al rumbo que hasta ese momento había tomado la revolución china y empiezan a pasar una cantidad de procesos y de juicios que son dramáticos a una escala gigantesca. La revolución cultural tiene varias maneras de verse, los hechos y los ecos. El mundo verá en la revolución cultural una inspiración, verá un pueblo capaz de autocriticarse, cosa que además generaría en el mundo entero los comités de crítica y autocrítica, compañero, que era donde la gente sentada a darse por la cabeza. Sí, también genera los dacibaos, que eran los sitios donde los afiches, donde se hacían críticas a la manera como una persona estaba llevando las cosas. El mundo ve la revolución cultural como una maravilla y esto va a influir en lo que se llamará la nueva izquierda. Y desde Daniel Cohn-Bendit en París en adelante, todo el mundo toma el influjo de la revolución cultural y el libro rojo y el maoísmo se convierte en tendencia política hacia finales del siglo XX que entra a competir con el trotskismo, que es la parte del profeta en el exilio que era Trotsky, y con el stalinismo que seguía siendo, digamos,
la base de la revolución bolchevique, o sea, una nueva línea ideológica arranca a partir de la revolución cultural. Y por eso, como esto llegó a ser tan importante, tan significativo, tan inspirador para tanta gente en el mundo, como generó tantos movimientos, tantas utopías y tantos esquemas, hay quienes ven en la revolución cultural una veneración, un elemento casi sagrado de la ideología, casi que es hasta imposible describirla sin que sientan que no se le está haciendo toda la justicia a la grandeza para que unos tuvo. Para otros, fue el desastre más impresionante a nivel económico, porque la China va a retroceder 30 años durante el tiempo de la Revolución Cultural, que duró desde 1963 a 1969. Para todos aquellos que fueron purgados, muchos de los cuales hicieron la revolución original en 1949 y ahora resultan traidores a la revolución, para todos aquellos esto tiene un contenido terriblemente amargo, porque los avergonzaron públicamente, les quitaron su dignidad. Muchos jóvenes denunciaron a sus padres por considerarlos contrarrevolucionarios en el fervor que se desató durante la Revolución Cultural. Si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la amargura más terrible, la película es Adiós a mi concubina. La historia es de un guardia rojo, un pelado de esta época que denunció a su padre y nunca se perdonó el haberlo hecho y el karma que él hace para pagar, eso es esa película. Si uno lo quiere ver desde el lado poético y desde el lado dulce, Balzac. Balzac, la pequeña costurera china, una historia bellísima de dos muchachos reeducados en un punto lejano del territorio y conocen a una costurera china. Si uno quiere ver también en El último emperador, hay un pedazo de la revolución cultural. La revolución cultural también atacó mucho de la cultura ancestral china. Miles de manuscritos se destruyeron por considerarlos arte degenerado y burgués. Miles de historias ancestrales fueron quemadas, pasadas por el fuego, porque era un marco fundamentalmente político, un marco ideológico dentro del cual había cosas que codificaban como revolucionarias, progresistas y correctas, políticamente correctas, y otras que se consideraban burguesas, decadentes, degeneradas, dentro de lo cual había cualquier cosa para un lado o como para el otro. Miles de personas, casi millones, fueron sacrificadas en juicios en donde fueron desprovistas de su dignidad y como muchos de ellos fueron mayores, ancianos que habían protagonizado la misma revolución, incluso gente que había estado en la larga marcha, que ahora, en un cambio de los vientos, resultaban traidores. Cuando le han entregado toda su vida a la revolución, no podían entender este giro ideológico que los situaba al otro lado del honor cuando su vida estaba totalmente comprometida con la revolución, tanto como lo estaban ahora estos jóvenes que venían de la nada a juzgarlos y a quitarles su dignidad en un país donde la ancianidad es el mayor valor, porque allá los ancianos son seres del que crepúsculo, aquellos que están en el atardecer de la vida y que han invertido toda su vida en ser sabios y llegan finalmente al punto de la sabiduría, la cadena que une la vida con la muerte. Esos son los ancianos. Estos jóvenes, desafiando a los antiguos ancianos instigados por Mao con el Libro Rojo, son para ellos algo inadmisible. Por ello, este hecho es tan controvertido. Hay gente que habla de ella como una hecatombe cultural por la cantidad de cosas que se perdieron en estas purgas. Otras la consideran una hecatombe humana por el dolor que produjo a tantas personas. Hay gente que habla de ella como una inspiración histórica de proporciones épicas aún no consideradas. Hay gente que habla de ella como un episodio muy amargo, pero de todas maneras es un episodio decisivo en lo que será el futuro de China de ahí en adelante y es el referente histórico más importante para entender qué fue lo que pasó en Tiananmen y por qué las fuerzas que se desataron en la plaza de Tiananmen están conjuradas a la tragedia, porque son los ecos de esto que pasó en la Revolución Cultural, en este hecho que aún levanta polvo y controversia, pero que en todo caso es definitivo para tratar de entender la historia de la China, la indescifrable historia de la China. Para unos fue una lucha fraccional, simplemente una respuesta política e ideológica de Mao a un problema económico que no podía solucionar. Entonces creó, como decir, un gran movimiento que en torno a la discusión política y a la extrema politización de la vida cotidiana resolvía un debate que en lo económico no podía solucionar. Durante estos años él primó, pero después la historia le va a dar la vuelta y va a quedar casi como un pie de página dentro de todos los increíbles esquemas y los movimientos contradictorios, brutales y abruptos
que manejan la compleja historia de la China. China va moldeando la Guerra Fría también con la Revolución Cultural. La Revolución Cultural, como la Guerra Fría, es un hecho ideológico. También esto le va a dar un carácter muchísimo más politizado a la Guerra Fría. Todo lo que significa los ecos provienen de la Revolución Cultural y su influencia en el mundo, que tendrá también que ver con la formación de una nueva izquierda que tendrá íconos distintos. Ya no serán Stalin y Lenin, sino serán Mao, será Ho Chi Minh y en América Latina la figura del Che Guevara. Eso se llama la nueva izquierda. La revolución cultural es trascendental en la formación de un nuevo pensamiento de izquierda en esta otra parte de la Guerra Fría. Todo esto fue predominante y hegemónico durante un periodo, pero más adelante los vientos de la historia van a cambiar y cuando cambien, primero a partir de la guerra del Vietnam y de la sin salida en la que se metió Estados Unidos allá, desesperadamente Nixon trata de resolver la guerra y cuando no la pudo resolver militarmente, empieza a resolverla políticamente, geopolíticamente. Ahí se amista con Mao y Estados Unidos reanuda relaciones con Mao cuando Nixon visita a Mao en 1970 y sale la famosa caricatura de una botellita de Coca-Cola con la pinta de Mao y el gorrito. Ahí Taiwancita sale del Consejo de Seguridad de la ONU, ya había cumplido su función, y China Grandota la reemplaza en dicho consejo con derecho al veto y entra por la puerta grande a relacionarse con Estados Unidos, y desde ahí todo el mundo le está haciendo ojitos a lo que siempre han querido de China, el mercado del país más grande del mundo. Cualquier cosita que se les antoje, un chiclecito, un dulcecito, es una industria colosal y desde ahí le están haciendo ojitos. Ahí entra de nuevo con Estados Unidos, ya fortalecidísima y más adelante, con la muerte de Mao, la tendencia económica que quedó rezagada durante la Revolución Cultural va a ser hegemónica. La revolución se va a hacer cada vez más económica y menos política y va quedando atrás el mundo de la Revolución Cultural y la figura de Mao empieza a diluirse en la historia. Y eso es lo que va a llevarnos hacia la China moderna. De eso hablaremos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por sintonizar este programa increíble como siempre. Todos estos materiales de Diana Uribe. Muchísimas gracias por sintonizar. Muy impresionante, muy informativo. Ojalá que también usted, así como yo, estemos aprendiendo mucho y que estemos conectando el pasado con el presente, porque esa va a ser la clave para ubicarnos en el presente, pero sobre todo para formularnos un proyecto para el futuro, para cambiar el mundo, para la utopía de un mundo nuevo, un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias y será entonces hasta la próxima.